Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Campaña regional contra la discriminación y la xenofobia hacia venezolanos desplazados. Luis Almagro certifica la lista de presos políticos en Venezuela del Foro Penal. Secretario General de la OEA participó del foro Derecho Interamericano y Democracia. Reunión. Secretario General de la OEA y Canciller de Ecuador, Néstor Méndez, toma posesión de su segundo periodo como Secretario General Adjunto de OEA. Mesecvi expresa preocupación por casos de violencia sexual y embarazos en niñas. En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Refugiado, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos lanzó una campaña regional contra la discriminación y la xenofobia hacia los venezolanos y las venezolanas que han sufrido destierro. Yo salí de Venezuela porque necesitaba vivir en un país donde ser gay o lesbiana o bisexual o trans o intersexual no fuera algo que pusiera en peligro tu vida, no fuera algo que limitara mi desarrollo como persona y en mi proyecto de pareja, que realmente Venezuela me agredía todos los días por ser diferente. Una de las últimas veces estaba en un semáforo tomado de la mano de mi pareja, se paró motorizado frente a los policías, me miró de arriba abajo, así de una forma absolutamente morbosa y me dijo: "Vente mi amor para que sepas lo que es un hombre". La situación incómoda no era solo en la calle, sino que me perseguía en cualquier espacio. Y cada vez que iba a una entrevista de trabajo tenía pánico. La mayoría me hacía bullying, me hacía acoso laboral o me despedían. Nadie debería tener que elegir entre su país y ser quien es, porque es una elección imposible. Uno tiene que elegirse a uno siempre, una y mil veces, porque si no te vas muriendo lentamente. Yo soy Jess Márquez, soy venezolano, soy refugiado. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha certificado la lista de presos políticos en Venezuela del Foro Penal, que está compuesta por un total de 410 presos políticos, de los cuales son 379 hombres y 31 mujeres, 284 son civiles y 126 militares, son 408 adultos y hay 2 adolescentes. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, participó del foro Derecho Interamericano y Democracia organizado por la OEA. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe estima que en toda la región se tienen 2.6 millones de empresas cerradas por el coronavirus. La economía regional está en caída, más de 200 millones de personas en la pobreza. La pobreza a fines del 2020 podría alcanzar el 34.7% de la población latinoamericana y la pobreza extrema el 13%. Es falso el dilema que algunos plantean de tener que confrontar y escoger entre la salud de la gente y la economía. Si lo primero no puede existir reactivación económica, debemos concentrar y priorizar todos nuestros esfuerzos para controlar el virus, cuidar la salud y preservar la vida de los seres humanos, para luego enfocarnos con urgencia en la transición y la recuperación económica. Dentro de este escenario, la crisis multidimensional, la pandemia del COVID-19 está poniendo a prueba nuestros sistemas democráticos. Nuestra obligación es fortalecer, preservar la democracia. En estos momentos peligra la vida y la salud de las personas, pero también peligra la red pública, la cosa pública, y debemos estar atentos a que las diferentes acciones gubernamentales no afecten los derechos fundamentales de las personas. Estoy convencido que en tiempos de excepcionalidad se requiere más ponderación, vigilancia y control social para evitar el debilitamiento de los pilares sobre los que se sostiene el edificio democrático. En el marco de la pandemia se hace indispensable una defensa integral de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, tanto como el derecho a la alimentación, a la vivienda, al empleo y la seguridad social, entre otros derechos que también se han visto afectados por la crisis. Las consecuencias de la crisis son multisistémicas. Podrían verse afectados los sistemas políticos y democráticos. Los efectos secundarios que dejan secuelas de la pandemia
amenazan con lesionar la democracia y el Estado de Derecho en varios países de la región y del mundo a causa de la postergación o la imposibilidad de realizar procesos electorales con garantías suficientes. En lo electoral, la presencia del COVID-19 ha afectado el normal desarrollo de los procesos electorales planificados para 2020. Se plantean problemas graves, interrogantes preocupantes al sistema democrático en el mundo, como son la dificultad de la organización de elecciones presenciales en medio de la pandemia, el posible aumento del abstencionismo, ausentismo, la legitimidad y alternancia de sus gobernantes, la prórroga de los mandatos públicos, entre otros. Los ciudadanos en ningún momento y en ninguna circunstancia podemos sacrificar la democracia y los derechos. Los derechos políticos, electorales, el derecho a elegir y ser elegido son derechos fundamentales protegidos por el sistema interamericano. Es la libertad, la autodeterminación de los pueblos, son derechos humanos reconocidos por diversos instrumentos internacionales. La Secretaría General puso a disposición de los Estados miembros una guía de acción política para enfrentar la pandemia del COVID-19 en el marco de la Carta Democrática Interamericana. Incluye análisis del orden constitucional y del Estado de Derecho, fortalecimiento constitucional y controles democráticos, libertad de expresión, diálogo, consensos y cooperación, democracia, el desarrollo económico, atención a grupos vulnerables y prioritarios, gestión pública y la gobernanza democrática. Transparencia, acceso a la información, mecanismos de alerta y respuesta temprana. La democracia no puede ser otra víctima de las pandemias porque las consecuencias serían inimaginables. La democracia no puede suspenderse en ningún país, en ninguna circunstancia. La democracia nunca puede estar en cuarentena. Una vez más, quiero reiterar mi compromiso en defensa de la democracia. Es parte de nuestra identidad fundamental. Hemos nacido prácticamente todos nuestros países como independientes al mismo tiempo que como democráticos. Y hemos, por lo tanto, estructurado nuestras constituciones y en nuestro sentido interamericano la identidad de la democracia. Por eso cada dictadura en el hemisferio molesta, por eso cada dictadura en el hemisferio es perjudicial, por eso cada dictadura en el hemisferio debe ser sancionada y deben tomarse todas las medidas necesarias para restablecer la democracia. Eso es fundamental, forma parte de nuestras identidades, como el ser de cada una de las naciones forma parte el ser de la democracia. Eso es fundamental y es clave para que lo tengamos presente para su preservación. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, mantuvo una reunión virtual con el canciller de Ecuador, Luis Gallegos. Durante el encuentro, las autoridades conversaron sobre la necesidad del regreso de la democracia a Venezuela, los efectos de la pandemia COVID-19 en la región, el papel del multilateralismo y el liderazgo de la OEA. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos sostendrá una sesión virtual extraordinaria el viernes 17 de julio, en la que el embajador Néstor Méndez tomará posesión de su cargo como secretario general adjunto de la Organización de los Estados Americanos para el período 2020-2025. El Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, MESECBI, expresa su preocupación por los casos de violencia sexual y embarazo en niñas que han sucedido en la región, especialmente durante los últimos meses, y que presentan una tendencia al alza, así como la preocupación de que las políticas públicas existentes no estén asegurando de manera efectiva la protección y garantía de los derechos sexuales y reproductivos, así como de la vida y la integridad de este grupo poblacional. Durante el periodo de aislamiento social derivado del COVID-19, el comité ha tenido información del aumento de violencia sexual contra las niñas a través de los diferentes medios de comunicación social, de permanente monitoreo de las organizaciones civiles que trabajan por los derechos de las mujeres y las niñas, así como también por parte de las autoridades nacionales. En particular, el comité ha recibido información precisa sobre el caso de una niña de 11 años de edad en Paraguay, quien habría quedado embarazada producto de una violación y quien actualmente cuenta con 35 semanas de gestación y presenta además problemas de salud por complicaciones del embarazo y por un cuadro respiratorio posiblemente relacionado con el COVID-19. El comité también recibió información sobre un caso de un abuso sexual y embarazo de una niña de 12 años en Uruguay, en la ciudad de Lascano, departamento de Rocha. La madre de la menor habría concurrido con su hija a un centro de asistencia de salud, donde le informaron que la niña tendría un embarazo de casi 6 meses. Frente al diagnóstico, la niña reveló que venía siendo víctima de abuso sexual por parte de su padrastro desde hacía 4 años. La confirmación de este diagnóstico se daría luego de 6 meses de gestación, pese a que, de acuerdo con el testimonio de la madre, estas ya habían acudido al centro de salud anteriormente por falta del periodo menstrual de la niña. Otro caso similar fue
reportado en Colombia el 21 de junio, cuando una niña indígena Docabu, de 11 años, habría sido secuestrada y violada por 7 soldados del ejército. La menor habría estado jugando con otros niños en la comunidad Santa Teresa antes de ir a recolectar frutos por sí sola, como acostumbraba. Los hombres habrían visto a la niña y la habrían alejado hacia un lugar donde habrían abusado sexualmente de ella. En la Declaración sobre Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes y sus Derechos Sexuales y Reproductivos, el Comité de Expertas declaró que los derechos sexuales y reproductivos forman parte del catálogo de derechos humanos que protegen y defienden el sistema universal e interamericano de derechos humanos y que, por lo tanto, los estados deben garantizar y proteger estos derechos. 4. Estos derechos incluyen el derecho a la integridad personal y a no ser sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos, degradantes, al derecho de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número, el espaciamiento y el momento de tener hijos e hijas y de tener la información y los medios para hacerlo, y del derecho de tomar decisiones sobre la reproducción libres de discriminación, coerción y violencia, y por lo tanto a ser libres de violencia sexual. En el mismo informe, el CEBI declaró que los hijos o hijas de niñas embarazadas tienen de 2 a 7 mayores probabilidades de tener bajo peso al nacer. Las afectaciones para las niñas pueden perturbar su salud y crecimiento. Se perpetúa el ciclo de la pobreza, aumenta la deserción escolar, existe mayor riesgo de que los hijos o hijas sufran abuso físico, negligencia o desnutrición, y en general se afecta de manera directa el derecho de las niñas a vivir libres de violencia y su derecho a crecer y a ser educadas libres de patrones estereotipados. Ante ello, las expertas recuerdan a los estados su obligación de adecuar sus estructuras, procesos y procedimientos a la Convención de Belém do Pará para garantizar así la protección a niñas y adolescentes contra la violencia de género, previniendo, investigando y castigando los actos de violencia en su contra y respondiéndole a las víctimas, asegurando un acceso sencillo y eficaz a la justicia que además brinde una reparación integral. Aunado a ello, el comité solicita a los estados que identifiquen cómo las medidas de confinamiento durante la pandemia del COVID-19 incrementan el riesgo de abuso sexual a menores de edad, aumentando su vulnerabilidad y riesgo de embarazos, así como que generen las medidas necesarias para contrarrestar esa violencia y esa vulnerabilidad. Finalmente, el comité de expertas subraya que Colombia, Uruguay y Paraguay han ratificado y son parte de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Convención de Belém do Pará, y que el informe de implementación de recomendaciones del CEBI, el comité recomendó a Uruguay asegurar que los embarazos de niñas menores de 14 años sean considerados de alto riesgo. En este sentido, el CEBI solicita a los estados parte, y en especial a Colombia, Uruguay y Paraguay, que además de atender lo establecido en párrafos anteriores, consideren la especial vulnerabilidad en que se encuentran las niñas en el marco de esta pandemia y que garanticen, de acuerdo a los estándares internacionales, todas las protecciones necesarias para el efectivo respeto a los derechos sexuales y reproductivos y a los derechos a la vida y la integridad física de las niñas, y la aplicación de la legislación nacional vigente de acuerdo al principio de convencionalidad con la Convención de Belém do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las niñas. Igualmente, el comité solicita se investiguen estos hechos y se sancione, de ser el caso, a las personas responsables de la victimización y revictimización de las niñas en los casos a los que haya lugar. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.